Y bueno, aquí estamos para todas las incertidumbres que tengáis, porque se abrirá un turno de palabra cuando acaben los ponentes. Se abrirá un turno de palabra que podréis entonces preguntar todas las dudas que tengáis. Se os ha repartido una hojita, que ahí están los 9 puntos que reivindicamos la marea de pensionistas de Cataluña, junto con la coordinadora estatal, ¿de acuerdo? Se está ya hablando de que se está firmando, que ya lo veis, que ya está como todo arreglado, que si para 2018, 2019, nosotros no lo vamos a dar de momento. O sea, lo que decimos, la música es muy bonita, pero lo que le falta es poner la letra. Y la letra, pues es las reivindicaciones que estamos diciendo, que hay cosas bueno, que no se están recogiendo, cosas que se tendrían que derogar, que luego ya lo explicarán los ponentes. Yo voy a ser lo más breve posible, tengo fama de que me estoy yendo mucho, pero voy a ser lo más breve posible. ¿Te rías? Sí que lo voy a hacer. Y bueno, deciros de que están habiendo ya unos intereses, si veis, que quieren montar partidos políticos los propios jubilados. Quizás también los sindicatos ahora se toman cartas en el asunto, los partidos políticos. Nosotros sabéis que nosotros siempre estamos diciendo que somos transversales, que no somos partidistas, y lo que pedimos es lo que pedimos, que es de lógica y que se nos tendría que dar, no tener la pérdida del poder adquisitivo, que mínimo, que se blinde esto, no vaya a ser que el día de mañana suba otro partido, o sea, que se blinde en la Constitución. No va a ser que venga otro partido de otros colores o así, lo otro, y que diga, pues ahora lo congelo, ahora pongo el 0,25 o ahora salgo lo que, o sea, pongo lo que me da la gana. No, si queda blindado, será para siempre, gobierne quien gobierne, que es lo que siempre también decimos, ¿no? Y bueno, vosotros sabéis que estamos nosotros, o sea, vamos a la Plaza Universidad todos los lunes a las 10 de la mañana reivindicándolo. Hasta nuevo aviso, de momento pues seguiremos, y bueno, resistiremos e insistiremos, y que haya pues eso, ¿no? Una resistencia, una constancia, una persistencia, al igual como os tengo que decir que también Marea de Pensionistas de Hospitalet, sabéis que estamos también en la marea blanca, o sea, o Rebelión Belviche, que llevamos 8 años nada más en el hospital de Belviche, y ahora nos lo estamos repartiendo cada 15 días, o sea, semana Belviche, semana el Hospital General de Hospitalet, también para reivindicarlo. O sea, que a persistir, a constancia, lo que somos de aquí de Hospitalet no podrán con nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, sin más premisa, vamos a pasar. Tenemos aquí el primer ponente, que es Prudencio Vidal, y bueno, hará su exposición. Después hablará la compañera Nuria Lozano, la otra ponente, y después abriremos un turno de palabras para que podáis vosotros, pues bueno, hacer preguntas, que tengáis preguntas, no hacer un mitin o monólogo, preguntas, que tengáis dudas, ¿de acuerdo? Pues sin más, Prudenci, te doy la palabra. Gracias, Miguel. Es un gozo ver una sala como esta llena, cuando los que llevamos muchos años en la marea hemos asistido a dar charlas a 4 y 5 personas, lo cual puede significar que nuestro mensaje está llegando y que ha llegado. Pero hay mucho pelo blanco por aquí. Hay mucho pelo blanco, como si las pensiones solamente afectaran a los que ya somos pensionistas. Y las pensiones afectan a toda la sociedad, absolutamente a toda la sociedad. Con los salarios que hay hoy en día, nadie se va a poder hacer un plan de pensiones. ¿Y entonces de qué van a vivir los jóvenes? Nosotros que hemos levantado este país, que hemos estado trabajando años y años y años y años, que hemos procurado un futuro mejor para nuestros hijos, tenemos una labor pedagógica que hacer con ellos para que se impliquen también en la defensa del estado del bienestar que nuestra generación ha levantado en este país. Una primera consideración. Nosotros en la marea pensionista no utilizamos un lenguaje economicista, técnico, económico. No, nuestro lenguaje es el derecho de las personas y la defensa de ese derecho de las personas. Los tecnicismos económicos los dejamos para los que entienden de economía, que también tenemos en la marea pensionista, catedráticos de la Universidad de Economía, etcétera, etcétera.
Por lo cual, si en algún momento se utiliza un lenguaje que está alejado un poco de nuestra concepción, pues perdonad, pero vamos a ello. Entonces yo he estructurado mi charla primeramente comentando 3 noticias que han estado de actualidad. La primera es las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, que nos viene a decir una señora que si se indexa el IPC de las pensiones, nuestros presupuestos pueden ser irrealizables. El segundo, nuestro movimiento, que el IPC es el IPC y es un IPC real que hay que indexar. Y las propuestas estas de salario mínimo interprofesional, hacemos también un poco de repaso histórico. Y la tercera consideración, lo acaba de decir Miguel, es que nacen 2 partidos políticos de pensionistas y jubilados. Esta ha sido una pregunta que nos la han realizado muchas veces en muchas conferencias. Nuestra respuesta ha sido la que ha dado Miguel. Nosotros somos un movimiento transversal que nos centramos y nos ceñimos exclusivamente en nuestras reivindicaciones. Y un partido político tiene una amplitud tan grande que no es inabastable. Entonces esta señora, que todos conocéis porque la habéis visto en la televisión, es la señora Lagarde. La que gana 400.000 euros. Casi. Sí, cerca. No llega. No llega. Que propuso a España que tenía que bajarse los sueldos. Al llegar al Fondo Monetario Internacional, ella se subió el sueldo un 11% y evidentemente gana 324.000 euros limpios al año. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Oímos las siglas, pero a veces no precisamos bien. Es un organismo de la ONU, creado después de la Segunda Guerra Mundial para estimular el comercio y ayudar a los países en desarrollo. Pero en vez de ser el Fondo Monetario Internacional, como dice la viñeta, se ha convertido en una fábrica mundial de indigencia. ¿Por qué? Bueno, porque aplica las medidas neoliberales a las políticas económicas de los países que le piden dinero o que tienen créditos con ellos. A la hora de conceder los créditos, el Fondo Monetario Internacional se asegura de cobrarlos o de recobrarlos, a cambio de reformas en los países obligatorias para que todo aquello que es público vaya pasando a manos privadas para enriquecerse. Y exige la devolución de los créditos a los 5 años. Y eso genera unas deudas que se van acumulando ingentes. Los fondos del Fondo Monetario Internacional recibe, evidentemente, cuotas de los países más desarrollados, como si fuera un club de socios que tienen que pagar una entrada de permanencia y de disfrute de las instalaciones. Entonces, nosotros somos uno de esos países. No solamente la deuda pública española, sino que todos los países de la Unión Europea tienen deudas enormes, prácticamente impagables, pero les es igual. Saben que nunca las cobrarán. Lo que quieren es que les paguen los réditos, los intereses que generan esa deuda, que son enormes. Pero, además, la contraprestación de las modificaciones legislativas correspondientes para apoderarse de lo público en manos de privados. El crecimiento español en los últimos tiempos, tuvimos una crisis, o mal llamada crisis, porque fue provocada especialmente por ellos, pero resulta que en el periodo de ya a mediados del año 14 hasta el 18 hemos ido creciendo
Hemos ido creciendo. ¿Qué significa que hemos ido creciendo? Que lo que la masa de trabajadores hemos producido ha sido increciendo, ha ido creciendo. Y ha ido, esto se llama el PIB, Producto Interior Bruto, lo que producimos. Un punto de PIB son 11.000 millones de euros. Es decir, que nosotros hemos producido más con menos sueldo, porque en este periodo de tiempo los salarios se han depreciado un 0,8%. Si este sería el numerador y el otro el denominador, la conclusión sería muy sencilla. Los trabajadores españoles en la época de crisis hemos cobrado menos, hemos producido más y toda la productividad, el incremento de la productividad ha sido plusvalía que deberíamos averiguar quién se la ha quedado. Y sabemos perfectamente quién se la ha quedado. La banca, las aseguradoras y las multinacionales, que son los que dirigen en la sombra, no tienen la vergüenza de salir a la cara descubierta a decir somos nosotros, los que dirigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Decía Lagarde y decía bien, igual que una vez dijo Rajoy algo que resultó chocante pero que es cierto. El gobernar es elegir. Correcto, pero nosotros sabemos perfectamente que nosotros no hemos sido los elegidos, han sido otros. Y decía que la aplicación del IPC a las pensiones puede traer desajustes a la economía española. Tiene toda la razón. Si no se hace nada, si no se adoptan las medidas necesarias para que esto no ocurra. Pero si en el Pacto de Toledo han pasado año y medio discutiendo el apartado 2 y el apartado 1 se lo han saltado, el apartado 1 es cómo se financia la seguridad social, cómo se financian las pensiones. Bueno, nosotros en nuestro programa tenemos medidas que empiezan a decir que están escritas, pero a los políticos los juzgaremos por lo que hagan, ni por lo que digan, ni por lo que dejen escrito. Como por ejemplo puede ser destopar las cotizaciones. Todos aquellos que ganan más de 3.750 euros, por ejemplo, una persona, un ejecutivo que gana 12.000 euros mensuales, pues cotiza lo mismo que el que gana 3.750. Hay que destoparlo y que cada uno pague realmente por lo que ingresa. Falsos autónomos. Por ejemplo, titulados universitarios que llegan a una empresa perfectamente formados y que le dicen, vale, pero tienes que hacerte autónomo. ¿Y por qué no lo solucionan? Porque no les da la gana. Hay mecanismos suficientes para acabar con esto. ¿Cómo? Los autónomos tienen que hacer la declaración de IRPF ahora mensualmente, antes trimestralmente. Cuando una persona se declara único trabajador, único pagador de una sola empresa, la ley dice el 75% solamente lo puede facturar una sola empresa. Ese es un falso autónomo. Y tienen los datos. Y si no los aplican es porque no les da la gana. Ahora también una noticia que salió hace poco que decía que habían aflorado 1.300 autónomos. Bien, por los cálculos que nosotros tenemos hechos, son más de 200.000 en España los que hay en esta. Y hay empresas que están formadas de esta manera. Viajantes, comerciales, etcétera. Hay un montón. Falsos cooperativistas, cooperativistas de la carne, cooperativistas de Guisona, son todos autónomos, pero no se les mete mano. Es decir, hay que cumplir la ley y ellos son los obligados a cumplirla y hacer cumplir que los demás la cumplan, No se puede ir uno de rositas y mirar hacia la derecha o hacia la izquierda para complacer a aquellos que sí ellos han elegido como destinatarios de las funciones de su propio gobierno. Bueno, las medidas las conocéis todos: gestiones de la seguridad social, fraude a la seguridad social. Y es curioso, la primera medida que tomó el PSOE, recordad, parece ahora que el PSOE
está cogiendo una senda, parece, cuando los hechos vengan diremos ha cogido la senda. Pero no hay que olvidar la reforma de Zapatero, que alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67, y espérate a ver qué pasa. El que nos metió mano a las pensiones, congelándolas, el que pasó de 15 años a 25 años para el cálculo de la base reguladora, es decir, el estropicio que hizo en la última época el socialismo a los trabajadores y a las pensiones fue enorme, enorme. Y no se olviden, no hay que ir solamente por la reforma Rajoy, hay que ir también por la reforma de Zapatero. Y la primera medida que tomaron fue, hay que revisar las bajas laborales. Hay mucha gente que coge la baja que no debería coger la baja. O sea, Partido Socialista Obrero. Y primero que hay que hacer es fiscalizar a los obreros. Muy bueno, muy bueno. Aquí tenemos los resultados en estos gráficos de los millones de pesetas. 395.000 de inspecciones. Enorme. Pero a pesar de todo, han intentado desestabilizarnos. Han intentado que nosotros no seamos los representantes de ese colectivo inmenso. En el mes de febrero y marzo, en España se movilizaron entre 250 y 270 ciudades de este país. En Barcelona, juntamente con vosotros de Hospitalet y con toda el área metropolitana, en la Plaza Urquinaona, hasta la delegación de gobierno, se contaron 175.000 personas. Lo que pasa en Bilbao, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Fuenlabrada, lo que pasa en Sevilla, en Valencia, en Lugo, en Vigo, se está silenciando. Y además nos están agrediendo, porque en nuestras manifestaciones, cuando se dan los informativos en televisión, están pasando imágenes de comisiones obreras y de UGT. Y a eso no hay derecho. A esto se le llama manipulación informativa. O cuando nosotros vamos a las televisiones, como recientemente pasó en TV3, que no nos dejan hablar, que no nos dejan replicar a informaciones que da alguien de prestigio, pero que son absolutamente asumibles por nosotros y no nos dejan hablar. Pues bueno, a pesar de esto, la ministra de Trabajo, con la cual nos reunimos y le presentamos un plan de trabajo del Ministerio con acciones a corto plazo, a inmediatas, a corto plazo y a un plazo un poco más largo, que sería una legislatura, y solo obtuvimos el silencio. Y como ha dicho Miguel, fuimos muy bien recibidos, muy bien tratados, es decir, la música sonaba muy bien, pero la letra aún estamos esperando la que nos la den. Pero a pesar de todo ello, a este colectivo, ella misma dijo, no hay gobierno que resista a enfrentarse a este colectivo. Es decir, les estamos metiendo miedo, sobre todo en las vísperas de un año electoral que se vislumbra cercano y que va a las municipales, a las europeas y quién sabe, a lo mejor también a las autonómicas y a algunos... Bien. Tercero, nacen partidos de jubilados en defensa de las pensiones. No voy a hacer un juicio de valor. No voy a hacerlo. Me he limitado a coger titulares de periódico y se los presento aquí. Dice, los mayores llegan a la política con dos nuevos partidos. El Partido de Jubilados y Pensionistas y Tercera Generación defiende el futuro de las pensiones y contra los sueldos vitalicios de los políticos. Otro titular. De Carlos, de Alicante. Dice, nosotros no tenemos edad para tanta ideología, sino para coger lo mejor de cada una de ellas. Rechazamos los radicalismos. Bueno, delante de esto habrá que formularse alguna pregunta. Y la primera cosa que nos salta a la visión, sin ideología, hoy en día, a nosotros trabajadores nos tienen que decir que sin ideología, será sin partidismo, pero si se ponen como partido, toman parte. En la política hay que tomar partido. O se está con los de arriba, o se está con los de abajo. Muchos de nosotros tenemos pensiones extraordinarias, las que nos merecemos porque habemos cotizado.
pero somos solidarios con un montón de compañeros que no llegan a esos promedios vitales de supervivencia. Entonces, sí que tomamos partido. Y cuando aparece un partido, habrá que preguntarse quién está delante y quién está detrás. No es simplemente una asociación de 4 o 5 amigos que fundan un club. Si van a hacer un partido político, ¿quiénes son? Pues el periódico de Valencia decía que jubilados VIP, Veritable Important Person, persona verdaderamente importante, se reivindican los partidos. Y estos eran ni más ni menos que exmilitares, funcionarios, ingenieros, abogados, que registran un partido. No vaya a ser que en esta tsunami de igualdad se tenga la tentación de igualar las pensiones. O sea, han fundado unos partidos políticos para defender las pensiones propias de ellos. ¡Viva la solidaridad! ¿Qué ha pasado con el salario mínimo interprofesional nuestro? Mirad, aquí lo tenemos en este gráfico. En la época de don Mariano Rajoy, se congeló el primer año de 641, el segundo año se congeló a 641 y hasta el final se subió 94,5 euros. Dividido por los años que estuvo en el gobierno son 11,80 euros de subida. No se podían subir más las pensiones, cierto. ¿Pero por qué? Dos razones. No se tomaron las medidas en el momento que se tenían que tomar. Y segundo, hay toda una intencionalidad política de que las pensiones públicas pasen a ser pensiones privadas. Y ahora nos dicen de que de golpe van a subir de 735 a 900, es decir, 165 euros de golpe. Y tienen miedo de cómo se van a financiar. Pues aplicando las medidas que la marea pensionista viene explicando desde hace mucho tiempo. Y entre otras, subir el salario mínimo a 900 euros implicará que las retenciones de IRPF que se hacen y que tienen que pagar van a subir. Y van a subir prácticamente un tercio, más de un tercio de lo que cuesta subir ese salario mínimo interprofesional. Y eso no se dice, no interesa. Y ahora vienen las preguntas que nos han hecho en muchas de las conferencias. ¿Se van a poder pagar las pensiones? Depende. La pregunta, ¿hay suficientes recursos en este país? Sí, hay suficientes recursos. ¿Cuáles son? Hay una variedad enorme, grandiosa, para poder recaudarlos. ¿Están por la labor los políticos? Hasta ahora no. ¿Por qué? Bueno, ¿hay algo que lo demuestre? Bueno, nosotros aquí en Cataluña, a lo largo de los 2 últimos años, hemos presentado en la mayoría de los ayuntamientos catalanes mociones para que los plenos se pronunciaran a favor del sostenimiento de las pensiones públicas. Y tenemos resultados, porque la moción se presentó al pleno, el pleno la aceptó que se votara y se votó. Respuesta. Partido Popular, siempre en contra. Ciudadanos, siempre en contra, y en algún municipio, Abad, se abstuvo. PDeCAT, abstinencia permanentemente. Y Esquerra Republicana, los Comuns y el Partido Socialista, siempre votando a favor.
los que tenían poder en aquel momento votaban en contra, y los que estaban más o menos en la oposición y con cierta dignidad social votaban a favor. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque la sorpresa es mayúscula cuando en las últimas elecciones te encuentras que barrios enteros de Barcelona y del área metropolitana, mayoritariamente de obreros, mayoritariamente de gente que ha trabajado 10 horas diariamente durante 40 años, votó a gente, a representantes que están en contra del mantenimiento del sistema público de pensiones. Y esto como obreros no nos lo podemos permitir. ¿Dónde están los recursos? Bueno, cuando los países hacen los presupuestos de sus estados, gastan un dinero en mantenimiento del bienestar social. España está 7 puntos de PIB por debajo de la media europea. A veces oímos aquello de que somos la cuarta potencia económica del país, de Europa, de este país mal llamado Unión Europea. Sino cueva de mercaderes y de ladrones, sería mejor. Bien, un punto de PIB son 11.000 millones de euros. Portugal, porcentualmente, dedica más dinero al mantenimiento y sostenimiento del bienestar social que nosotros. Fraude a la seguridad social por falsos contratos. Y parece que aquí ya han tomado una medida para, por lo menos, coger el plumero y sacarle un poco de polvo. La obligación de fichar a todo el mundo, para que aquel que tenga un contrato de 4 horas, cuando fiche y cuando sale vuelve a fichar, las inspecciones de trabajo, con lo cual habrá que incrementar cantidad de las inspecciones de trabajo, puedan hacerlo. Los falsos autónomos, como hemos dicho, reformas fiscales, se están intentando en el papel, ya veremos en la realidad, o apretar un poquito más, No creáis que mucho más, No creáis que mucho más que nosotros. Porque cuando coges una nómina y empiezas a ver lo que te han descontado y a eso le añades el 28,3% que cotiza la empresa, bueno, no es de la empresa, es nuestro salario indiferido, Es nuestro salario indiferido. Por nosotros, pues nos acercamos todos casi al 50% de nuestra nómina. Inspección de trabajo. Aquí hay un problema muy importante porque con un decreto ley se impidió a los inspectores de trabajo que pudieran actuar de motu propio. Si previamente no había una denuncia, los inspectores de trabajo no podían actuar. ¿Y qué trabajador en la época de crisis podía permitirse el lujo de perder el trabajo por poner una denuncia de incumplimiento de la jornada laboral, de incumplimiento de la seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Para qué? Estaba en precario, estaba ganando 900 euros, pero de 900 euros a no ganar nada e irse al paro, hay una diferencia enorme. Y con un decreto ley, pues acallaron. La economía sumergida está creciendo. La economía sumergida en España es la segunda de Europa detrás de Grecia. De que sea en Grecia es normal. En Grecia las pensiones han sido recortadas 3 veces al 20%, cada una de las veces. Un griego que ganaba 1.000 euros está ganando 400. Y esta Unión Europea le importó un comino, por no decir un huevo, que las personas se suicidaran, que hubiera una reivindicación popular enorme, que ganaran un referéndum, que se murieran de hambre, les importó nada. Y los topes de cotización a los cuales ya nos hemos hecho referencia. Vamos bien ahora. ¿Cuál es la situación actual de las pensiones? Pues que hay pensiones que están decentemente para llevar una vida digna, como manda la Constitución, y hay otras pensiones que son absolutamente insuficientes. ¿Por qué? Estamos de acuerdo en que cada uno debe cobrar por lo que ha cotizado. Quien ha cotizado mucho es normal que se lleve lo que cotizó. Pero debería, por lo menos, instaurarse un mínimo vital que este país, nuestro país, tiene firmado
en tratados internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, en su artículo 31, y en la Carta Social Europea, que a lo mejor ahora cuantificarlo, lo que dicen estos dos tratados, no nos lo podemos permitir, pero deberíamos tender hacia ello. Son 1.080 euros. Pero sí que habría que empezar a estudiar que una persona, si queréis un viudo o una viuda, debe tener los recursos suficientes en su cotización, que le quede una pensión, que le garantice el mínimo vital y la supervivencia. Hay auténticos dramas que no se resistirían en ninguna película, en ninguna televisión, cuando un compañero o una compañera nuestra se tiene que ver en el dilema de o me medico o como. Si no me medico me muero, y si no como me muero. Y los hay así, a puños. Esta brecha de género es alarmante. Es alarmante el promedio de lo que ganamos los hombres y lo que ganan las mujeres. ¿Y por qué? Porque cuando en la familia hay una urgencia, el que deja el trabajo es la mujer. Seguramente también porque la brecha salarial trabajando también es enorme entre unos y otros. No sé qué tendencia va a tener este aspecto, pero no estaría de más que feminizáramos un poco también la sociedad en este sentido del cobro de pensiones. Nosotros pedimos de que las pensiones estén recogidas en una ley y que la proclama que hay en el artículo 50 de la Constitución pase a otro sitio. ¿Por qué? Porque tal como está hoy en día es una proclama de derechos. Esto significa que las reclamaciones son injudicializables. Y lo sabemos nosotros, compañeros, que nos hemos tirado años a la puerta de lo social. Cuando se nos congelaron las pensiones, compañeros que presentamos 8.000 denuncias, la respuesta judicial siempre era la misma: no, 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 no. Y sabéis que hemos hecho el recorrido con una pensión, la de Domiciano Sandoval, hasta Estrasburgo. Esperemos a ver qué se dice. Pero si estuviera recogido en otro apartado de la Constitución y hubiera una ley específica de pensiones, la paralización de las pensiones, el desindexarlas del IPC, hubiera sido ilegal y por lo tanto judicializable. Y a un juez, a no ser que sea de mala madre, si tiene que aplicar la ley que está escrita, todos esos 8.000 denuncias que se pusieron hubieran salido favorables a nosotros. ¿De dónde viene el problema? No hay duda, del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo se firmó en el año 92. En el año 92 se sacó de los presupuestos generales del Estado el pago de las pensiones. Pero no se sacó el pago de la sanidad, que también lo pagábamos con las cuotas de la Seguridad Social hasta el año 2003. Es decir, que si hacemos una cuenta y un barrote en el medio para restar lo que se pagó con las cotizaciones, sufragando la sanidad, nos deberían un montón de millones, un montón de ellos. Bien, ¿por qué se hizo esto? Porque en el año 92 la deuda de España empezaba a crecer enormemente y no se pidió rescate, se pidieron financiación. Y les dijeron: debéis sacar las pensiones de los presupuestos generales del Estado. Y así que empiecen los planes privados de pensiones. El Pacto de Toledo no se ha cumplido. Cuando se firma el Pacto de Toledo, en uno de sus artículos se dice que se deberán reunir cada 2-3 años como máximo para hacer una revisión de la situación financiera y social del Pacto de Toledo. No se hizo, no se ha hecho.
hasta hace la última legislatura. Y en esa legislatura han sido incapaces de ponerse de acuerdo, solamente con el IPC, delante de las propias elecciones. Que si no, ni eso. Y eso ha sido una proclama. Hasta que no lo veamos dinerito en la mano, no nos lo vamos a creer. De las reformas laborales. Por ejemplo, en 2017 teníamos exactamente los 19 millones de trabajadores que teníamos en el año 2008. 9, 10 y 11. Y en los años 8, 9, 10 y 11, plena crisis, la hucha de las pensiones se llenaba. Ahora, en el año 17-18, tenemos los 19 millones de cotizantes y tenemos un déficit de 10.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque la depreciación salarial y los contratos han sido, la vergüenza de este país, la más grande que se ha visto. En nuestra generación, ¿alguien conoce a un trabajador que trabajara 8 y 10 horas y que fuera pobre? ¿Que no pudiera llegar a final de mes? Pues hoy en día hay el 21,6% de la población española está en riesgo de pobreza. Exacto. La falta de talento político. Estamos hasta las narices, voy a decir otra palabra, la conocéis todo, pues dejémosla, seamos un poco limpios. Estamos hasta los cojones de que se echen los trastos a la cabeza, descalificándose los unos con los otros y no discutan realmente de propuestas políticas los unos con los otros. Hartos. Estamos hartos de tesis doctorales, estamos hartos de másters, estamos hartos que hablen de la viabilidad, que hablen de sanidad, que hablen de cómo financiarla, que hablen de la dependencia, que hagan estadísticas reales de cuánta gente ha muerto sin recibir la atención correspondiente, que hablen de lo que realmente le interesa al pueblo, que gobiernen para el pueblo y que dejen de insultarse los unos por los otros. Y a lo mejor lo hacen porque no tienen suficientes recursos mentales para hacer una política de verdad. De decir sí señor a todo, de aceptar las políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea. Una Unión Europea que, como dice un amigo mío que está sentado aquí, se empezó a construir por el tejado sin fundamentos. Se construyó para los que viven en el tejado, para los de arriba, pero no para los de abajo. Y esta es la teoría neoliberal, y os la voy a explicar muy sencillamente. John Galbraith ya puso el ejemplo. Dice, ¿ves que una vaca está llena de pajaritos que a veces comen de los desperdicios? Pues esta es la economía neoliberal. Engordad a la vaca que los pajaritos ya comerán. De las rebajas en las cotizaciones. Créame trabajo, pero cada 1.000 euros se debe cotizar a la Seguridad Social 283. Bien, pues me puedes cotizar 50. Autónomos, los 2 primeros años, me puedes cotizar 50. ¿Sabéis cuántos autónomos, después del periodo de los 2 años, han seguido con el régimen de autónomos? Solo el 30%. El 70% se dio de bajas. ¿A dónde fue? A engrosar la economía sumergida. Prudenci me sabe mal, pero... Voy deprisa, acabo. ¿Era una situación que se podía prever? No. Porque ¿quién iba a suponer que los sindicatos se iban a plegar a esta precarización del trabajo? Nadie. Luego nos dicen que nos hemos envejecido como población, cuando tenemos 460.000 titulados universitarios fuera de este país. Los hemos formado para que los disfruten otros. Etcétera, etcétera. Para acabar, porque si no nos eternizamos, cuando cogemos la bola, tiramos hacia adelante. No nos desmovilizarán. No lo van a conseguir.
aunque estén creando partidos políticos, aunque algunas facciones de la María Pensionista o de la Coordinadora Estatal creen asambleas ajenas propicias a los partidos políticos o propicias a los sindicatos. Nosotros tenemos un sendero marcado, bien señalizado, bien armonizado, y contamos con la solidaridad de más de 257 ciudades en toda España, que vamos a permanecer en pie para que las reivindicaciones de la María Pensionista, que es nuestra reivindicación por nuestros hijos y por nuestros nietos, se vea recogida. No vamos a permitir que se nos considere ciudadanos de segunda. Somos ciudadanos de primera, y aquel que pretenda hacernos de segunda, con nuestros votos, lo vamos a echar de la democracia que hemos construido entre todos. Gracias.